entre otros, el propósito de despertar la curiosidad, un motor que, como dice la contraportada de este primer número, nos lleva a hacernos preguntas, a cuestionar lo establecido y a buscar respuestas más allá de lo evidente. No en vano, muchos de los mayores logros científicos han sido impulsados por quienes se preguntaron una o varias veces cómo o por qué. Si habéis venido hasta aquí, yo doy por supuesto que tenéis curiosidad por saber más de esta colección y de su primer título, que se llama Oler, aromas, esencias, hedores y pestilencias. Así que no os hacemos esperar más y vamos a explicaros todos los detalles de Mentes Curiosas, Curiosas Mentes, de su primer volumen. Y para ello me acompañan tres personas que han sido clave para que este libro y esta colección vea la luz hoy. Pura Fernández, directora de la editorial CSIC y vicepresidenta Junta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana. Berta Páramo, autora e ilustradora de libros informativos y autora de este título, Oler. Y Laura Mascaraque, investigadora del CSIC en el Instituto Cajal, presidenta de la Red Olfativa Española, entre otros cargos. Y en este caso viene como revisora científica de este libro. ¿Qué aporta a la escena editorial infantil actual Mentes Curiosas, Curiosas Mentes? Bueno, como habéis visto, es un formato muy ligero, es un álbum ilustrado que intenta difundir el método científico, el conocimiento científico con una perspectiva muy interdisciplinar, de una forma muy amena, muy divertida, con una vocación también de enseñanza intergeneracional. Cuando comemos, el gusto y el olfato trabajan juntos para detectar el sabor. Las papilas gustativas repartidas por toda la boca detectan el dulce, salado, amargo, ácido y umami. Pero el 80% del sabor es realmente olor. Por eso la comida nos parece insípida cuando tenemos catarro. Es un libro participativo. El intento precisamente es que la formación sea muy amena, pero también sea muy interactiva. Que el lector o la lectora, porque está pensado para un público entre 9 y 12 años, pero realmente tiene una flexibilidad hacia adelante y hacia atrás en estas edades, pero que se pueda leer de una manera compartida e incluso si la lectura es solitaria, sea eso, participativa y colaborativa, porque estimula la diversión, estimula la forma de interaccionar y lo veréis en este ejemplar, con una mirada muy cultural. Y después es muy estimulante porque ya solamente el diseño de los colores, el atractivo de la portada, incluso la manejabilidad del formato, es algo muy diferente a lo que se hace en Editorial CSIC, y eso también es un reclamo. Hay olores que nos atraen y otros que nos dan asco. Los hay que nos advierten de peligros y enfermedades y otros que son capaces de transportarnos e incluso alterar nuestro estado de ánimo. Algunos pueden resultar agradables para unas personas y ser insoportables para otras. ¿Te gusta o aborreces el olor a gasolina? Y es una forma de que el CSIC se abra a la sociedad, pero que la sociedad también entre en nuestro espacio, en nuestro territorio, vea lo que hace la investigación, la necesidad de apoyar la investigación pública, pero sobre todo la necesidad de incidir en los que van a ser nuestros futuros lectores, nuestros futuros investigadores y nuestros futuros donantes a través de sus impuestos de lo que es la investigación pública. La tostada quemada del desayuno, la vecina del quinto y el pedo de un dinosaurio tienen por lo menos dos cosas en común. Huelen y salen en este libro. Sí. Cuéntanos, ¿cómo se os ocurrió? Sí, es posible que ahora mismo estés inspirando parte del pedo de un dinosaurio, del perfume de Nefertiti, de los pies de tu tatarabuelo y de la tostada que se está quemando y que iba a ser tu desayuno. Hay mucho sobre la vista, mucho sobre el oído, pero sobre el olfato no hay casi nada. Es, digamos, un sentido muy olvidado. La idea de la colección, además, es lo que ha comentado Pura, de transmitir la idea de la investigación a todo el mundo, sobre todo también de los investigadores, que son gente de carne y hueso, que están aquí y que podemos conocer. Y era un poco esa presentación también de los investigadores, para que también el público que lo lea, el lector, el niño, pueda identificarse incluso, decir, oye, yo quiero ser investigador, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué nos puedes adelantar de su contenido? Porque esto de aromas, esencias, hedores y pestilencias, yo creo que te ha dado un juego. Quería que el lector se quedara un poco con la idea de cómo funciona el olfato, o sea, cómo llega a nuestro cerebro, cómo sentimos los olores. El aire que te rodea está plagado de moléculas que no puedes ver a simple vista. Es una inspiración. Entran en tu interior tantas moléculas como estrellas ves en el cielo. Esas moléculas están formadas por átomos, que son la parte más pequeña de la materia y que no solo se desprenden de los seres y las cosas que te rodean, sino que también se mezclan con otras moléculas que llevan circulando millones de años. Y sobre todo,
que nos hiciéramos más conscientes de él. A mí me ha pasado eso. Realmente ahora cuando vuelo de forma diferente. O sea, me ha pasado, ¿eh? Bueno, y otro guiño que Berta ha hecho de una forma magistral es que si lo abrimos así, parece que todo lo que hay aquí dentro sucede en el campus del CSIC. Están ahí las fachadas y pasan un montón de cosas que luego ya vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Sí, esto para el que no lo sepa son las guardas del libro. Entonces, la idea de que tuvieran una unidad dentro de la colección me pareció que podía ser muy interesante eso, tener el propio edificio del CSIC y personajes que según cada libro vamos a ir viendo, aquí en este caso claro, son todo Dolores y narices corriendo por ahí. Bueno, Berta, tú eres autora de estas ilustraciones que son, la verdad, muy divertidas, a la vez que están llenas de información, que creo que ha sido todo un reto, ¿no? Poder explicar científicamente bueno, una serie de conceptos y luego pues que sean atractivas, que sean divertidas, ¿no? ¿Cómo se aborda este reto que no es menor? Hablar a los niños no son tontos, vamos a ver, solo son pequeños, entonces muchas veces hay conceptos que no los tienen porque todavía no los han adquirido. Por ejemplo, las moléculas. O sea, yo tengo que hablar de moléculas en el olfato y claro, me planteo, ¿cómo puedo contar qué son las moléculas sin meter un rollo patatero y que se entienda? Meto una pequeña descripción, una definición muy sencilla y lo que se me ocurrió es asemejarlas a una especie de piezas de Tetris. Simplificar, no hay que simplificar en vano, la realidad es compleja, pero creo que sí se puede hacer de forma comprensible. Claro. Laura López Mascara, que es la encargada de revisar científicamente los contenidos, y a mí me gustaría que nos contarais qué tal ha sido ese trabajo conjunto, ¿no? Porque ahora mirabas a Laura sentía, ¿cómo ha sido ese proceso? Esa traducción que os digo, como por ejemplo lo de las fichas de Tetris, sí que es verdad que tenía que consultar que realmente eso fuera así como yo lo entendía, y eso fue de gran ayuda, desde luego. ¿Qué pasa dentro de nuestra nariz y en nuestro cerebro para que percibamos un olor? A ti y a mí nos huelen las cosas de forma distinta. Esto se debe a una combinación de factores genéticos y una experiencia personal, lo que hace que cada uno de nosotros tenga un mundo de olores único. Al igual que unos tenemos los ojos marrones y otros azules, existen diferencias en los genes que influyen en cómo percibimos y experimentamos los olores. Pues es un proceso bastante simple y a la vez complejo. Es decir, en la nariz vamos a tener las únicas neuronas de todo el cerebro que están en contacto con el exterior. Estamos rodeados de moléculas, de millones de moléculas. Esas moléculas llegan a la nariz y se unen a unos receptores que tienen esas neuronas. Y esos receptores se acoplan las distintas moléculas que llegan y con eso esa señal química se transforma en una señal eléctrica y se procesa en el cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que olemos, cada vez que respiramos, el cerebro está trabajando, que es un sentido que ha sido el sentido olvidado, el sentido menospreciado, ¿no? Pero no por eso no es un sentido muy importante. De hecho, cuando nacemos, el primer sentido, lo primero que nos rodea son las moléculas, es la interacción química. Yo siempre digo que a los niños se les empieza a enseñar las texturas, los colores, cuando se tenía que enseñar los olores. Todas las personas tenemos un olor, aunque nos esforcemos en disimularlo con desodorantes y perfumes. Esta huella olfativa es única, excepto los gemelos idénticos. No se puede camuflar. Un ladrón podría borrar sus huellas dactilares de la escena de un crimen, pero su huella olfativa no. Por eso, un perro puede encontrar a una persona que se haya perdido solo oliendo una de sus prendas. Y también quería comentar pues, que tenemos una sección que se llama Mente Curiosa, que nos inspira, que va a estar también presente en toda la colección. Y aquí se trata justo lo que decía Pura, de dar a conocer un investigador o una investigadora del CSIC con contenido audiovisual extra que está aquí en el código QR y que os recomiendo que consultéis ahora cuando tengáis el libro en vuestras manos. Y antes de terminar, una pequeña nota informativa. El libro se puede encontrar en las páginas web editorial.csic.es, zaoribooks.com y en las librerías de vuestra ciudad. Ha sido un enorme placer estar aquí con vosotras esta tarde porque me lo he pasado pipa, tengo que reconocerlo, me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho. Me ha encantado el libro, creo que no hemos dicho que es una edición cuidadísima,
como todas las cosas que hacemos en Editorial CSIC, ya lo veis, que está en los 4 idiomas oficiales de nuestro país. Creo que eso es fantástico, también una fantástica idea. He aprendido muchísimas cosas, pero sobre todo me ha evocado muchas cosas, ¿no?, que era la intención. He pensado en el olor a lilas en mayo, cuando iba a coger lilas con mis amigas cuando era pequeña. He pensado en mi juego de perfumes. He pensado en el olor a libros, que es uno de mis olores favoritos, por ejemplo, ¿no? Me he hecho muchas preguntas, por ejemplo, si el tamaño de la nariz importa o no. ¿Tamaño o la forma de la nariz importa o no? Me he quedado con dudas al leer el libro sobre si realmente habrá en el mundo, en la época actual, una esencia de pedos de dinosaurio o del perfume de Nefertiti, ¿no?, que es una de las cosas que se menciona en el libro. Me ha impresionado la idea de que en nuestro olor personal haya más identidad que en las huellas dactilares, por ejemplo. O por qué esas preguntas de por qué un mismo olor nos agrada a unos y nos desagrada a otros. Los niños son un bien escaso y entonces deberíamos cuidarlos un poco más, y yo creo que cuidarlos con ciencia es la mejor forma de cuidar a nuestra infancia. Así que estoy muy feliz, muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho y continuemos con Curiosas Mentes, Mentes Curiosas. Nada más, gracias. Voy a responder a la pregunta, sinceramente me gusta el olor a gasolina.